hermanos, al libro de Lucas. Bendito sea el nombre de Jesús. A Lucas, su capítulo 8. Vamos a estar leyendo, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a estar leyendo en Lucas, su capítulo 8. Desde el versículo 49 hasta el versículo 53. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a estar leyendo en Lucas su capítulo 8 desde el versículo 50 hasta el versículo 53. Amén. Dice así la poderosa palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús para la gloria del Padre. Y leemos la lectura en la guianza del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Oyéndolo Jesús y le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Amén. Vamos a elevar una oración al Señor para que sea Dios dirigiendo las palabras que van a salir de mi boca. Amén. Sea esta palabra ministrando con vida, con poder de Dios, con autoridad de Dios y con denuedo de Dios, para la gloria de su nombre. Amén. Para que sea ministrada cada alma que está conectada. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nos acercamos aquí delante de tu presencia a esta preciosa hora, Padre, pidiéndote, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Usted que mora, Dios mío santo, en donde se te busca, donde haya más de 2 o 3 congregados en tu nombre. Te pedimos, Señor, que a esta hora, en el nombre de Jesús, sea tu misericordia ministrando cada corazón, ministrando cada vida, Padre. Habla conforme a la necesidad, Dios mío santo. Permíteme predicar tu palabra con denuedo. Permíteme predicar tu palabra con unción, con revelación, Padre. No con sabiduría de hombre, sino con la sabiduría que proviene de parte de Dios. En el nombre de Jesús se ha echado fuera todo espíritu inmundo que quieren venir a interponerse en este tiempo para la gloria de tu nombre. Dios, haz la obra por la cual usted me ha puesto en mi corazón. A esta hora predicar tu palabra, Dios. Que sea usted, Señor, que no sea yo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga las vidas que están todavía conectadas. Amén. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Estamos predicando bajo el tema: ¿desde qué perspectiva lo estás viendo? Amén. ¿Desde qué perspectiva lo estás viendo? Cuando vamos a ir a Lucas, su capítulo 8, bendito sea el nombre poderoso del Señor, vamos a encontrarnos a 2 personajes principales, de los cuales muestra la Biblia. Uno de esos era Jairo, un principal de la sinagoga. Amén, que se acercó al maestro sabiendo que Jesús iba a pasar por la ciudad y se acercó buscándole porque él necesitaba un milagro. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús, pero hay otro personaje que va a aparecer más hacia adelante. Vamos a leer desde el versículo 40 en el libro de Lucas capítulo 8. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Es decir, que este principal Jairo, amén, con su nombre llamado Jairo, buscó a Jesús porque tenía la necesidad de que Jesús fuera a su casa. Amén. No sé cuántos de ustedes tienen la necesidad de que Cristo vaya a su casa. Pero si usted lo cree, Cristo va a ir a su casa. Amén. La necesidad que este varón tenía era que tenía una hija que estaba muriendo. Es decir, que estaba enferma y estaba a punto de morir. Amén. Entonces él dijo: ¿a quién es que yo debo buscar para que esto sea posible? Porque ya los médicos dicen de que no hay solución, de que ella va a morir. Amén. Me imagino que esto es lo que pensaba Jairo en su mente. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dice que la muchacha tenía como unos 12 años y que Jairo se postró a los pies de Jesús. Mire, hay gente que quieren que Dios le haga un milagro, pero no quieren buscar a Dios. Amén.
Bendito sea el nombre de Jesús. Yo soy de las personas que entiende de que hasta incluso para uno orar para ciertas sanidades tienes que pedirle dirección a Dios y dejarle algo bien claro a la persona por la cual usted le va a orar también. De que Dios hace el milagro si Él quiere. Es decir, si Dios quiere hacer milagro, también no puede no hacer el milagro porque no quiere hacerlo, porque tiene un propósito y eso lo vemos en la Biblia reflejado. Y también depende de la fe de esa persona. Ahora, toda persona que quería un milagro de parte de Jesús, también Jesús le decía, ok, yo te voy a hacer el milagro, sé salva o sé salvo. ¿Por qué? Porque la salvación trae el milagro de la sanación. Amén. Que primeramente lo que el hombre tiene que ser salvo y después sanado. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y este hombre llamado Jairo necesitaba a Jesús en su vida. Necesitaba de que Jesús entrara a su casa. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese, qué diferente cuando Zaqueo, que dice la palabra que se subió arriba de un árbol para ver a Jesús y Jesús le dijo, Zaqueo, baja de ahí y prepara que voy para tu casa. Fíjese, en este ejemplo tenemos a un hombre que tenía la necesidad de que Cristo fuera a su casa. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes quieren que Cristo vaya a su casa. ¿Lo están buscando para que Cristo entre a su casa o qué puerta están dando abierta para que sea otro quien entre a su casa? Sabemos que dice la Biblia de que el cuerpo de uno es el templo del Espíritu Santo. Y si dentro de nosotros no está el Espíritu Santo, entonces ¿qué habrá? Bendito sea el nombre de Jesús. Ok, vamos a seguir leyendo para poder traer lo que Dios quiere hablar a esta preciosa hora. Pero algo que me llamó la atención. Amén. Dice de que mientras iba la multitud que lo oprimía, se le apareció una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Y se le acercó detrás y tocó el borde de su manto. Ahora, bendito sea el nombre de Jesús. Ya antes de empezar la prédica, había sido ministrada de parte de Dios un ejemplo que Dios me ponía, asimilándolo con la mujer del flujo de sangre. Ahora, siempre en muchas prédicas usted va a escuchar cuando se habla de la mujer del flujo de sangre, la mayoría de las veces se enfatiza mucho en la fe de esa señora. Sí, ella tuvo mucha fe. ¿Por qué? Porque la mujer estaba arriesgando su vida, que la podían apedrear, porque la mujer con flujo de sangre no podía estar, decir que era mucho el sangrado, era inmunda, no podía estar entre el pueblo, tenía que estar apartado hasta que fuera sanada su enfermedad. Pero ella se arriesgó su vida para tocar al maestro. Amén, es decir, que ella tuvo fe. Ahora, ella no solamente fue la única que tuvo fe, Jairo también tuvo fe. Amén. Según la necesidad de uno, así uno se va a arriesgar también hacer las cosas para Dios. Amén. Hay gente, hermano, de que necesitan de que Dios le haga un milagro económico, un milagro para ganar unas cosas que son añadiduras, que no están buscando lo espiritual, y por eso si hacen de todo lo que tengan que hacer. Si tienen que estar encerrados en la iglesia una semana, lo están. Si tienen que hacer 3 días de ayuno, lo hacen. Pero sin embargo, para la vida espiritual de ellos no hacen nada. Bendito sea el nombre de Jesús. Es decir, de que el principal Jairo había buscado al maestro, pero algo sucedió, que demoró que Jesús fuera a la casa de Jairo. ¿Por qué? Porque se apareció otra necesidad también. Ahora, conforme a la búsqueda que uno tenga de parte de Dios, así Dios va a prestar su atención a ti. Es decir, que la fe de esta mujer era tan grande que hizo de que Cristo primeramente hiciera el milagro a ella en lugar de a Jairo, que lo había buscado primero. Amén. ¿Por qué? Porque esa mujer estuvo entre la multitud, se arrastró, se arriesgó su vida. Amén. Y mire cuántas cosas no hizo. ¿Por qué? Porque ella entendió de que el único que le podía hacer el milagro era Jesús. Amén. Dice la palabra, bendito sea el nombre de Jesús, aquí lo tengo anotado. En 2 Crónicas 16:12, mira un caso muy diferente. Vamos a hacer ¿cómo es que se dice? Una pausa aquí hablando un momentico de esto, porque es necesario. Vamos a ir a 2 Crónicas 16:12, de la mujer de flujo de sangre, y quiero mostrar lo que Dios me ministraba antes de empezar la prédica. 2 Crónicas 16:12, mire lo que dice.
Es decir, que leímos que esta mujer lo había perdido todo ya en los médicos, ya lo había gastado todo, no le quedaba más nada. Dijo, bueno, yo voy a buscar a aquel que hace el milagro. Dice 2 Crónicas 16:12. Dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó. Este era el rey. Bendito sea el nombre de Jesús. Asa de Judá. Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. El 13 también. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Dice que Asa se enfermó gravemente a los pies, quién sabe si cogió gangrena, porque después dice que y durmió con sus padres. Es decir, que no da referencia, puede haber sido que una enfermedad que le dio lo mató, de esa misma que le empezó por los pies, o simplemente murió de algo, no dice aquí ni de vejez ni nada, pero da un poco a entender de que puede haber sido de esa enfermedad y quién sabe si fue una gangrena, solo Dios sabe. O no sé qué otras enfermedades graves que hay que pueden matar así, que empiece por los pies. Ahora, pero en el punto de partida que les quiero traer de parte de Dios. Dice que Asa no buscó a los médicos. Que Asa buscó a los médicos y no buscó a Jehová. Amén. Es decir, a Dios. Asa buscó a los médicos y no buscó a Dios. Hay momentos en que el médico puede hacer algo. Amén. Hasta la sabiduría que Dios le haya dado. Pero hay cosas que ya los médicos ya no pueden llegar. Que la solución es buscar a Jesús. La solución es buscar el milagro de parte de Dios. Amén. Dice que el rey Ezequías, bendito sea el nombre de Jesús, al cual el profeta Isaías vino a decirle, prepara tu casa porque ya vas a morir ya. Dice que la palabra de Dios que él cogió y dijo, Señor, empezó a hacer silicio, empezó a buscar a Dios en el secreto. Le dijo, Señor, acuérdese de que yo, tu siervo, destruí las imágenes de acera, hice esto por tu reino, hice lo otro, guardé tu palabra. Y dice que Dios le añadió a 15 años más. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué? Porque buscó a la persona correcta que le podía hacer el milagro. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿A quién usted está buscando para que le haga el milagro? ¿En quién usted está depositando su confianza? ¿Desde qué perspectiva usted lo está viendo? ¿Con la perspectiva como la mujer del flujo de sangre o como la perspectiva de Asa? Bendito sea el nombre de Jesús, que no buscó a Dios en su enfermedad. Mas sin embargo, la mujer del flujo de sangre, bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mas sin embargo, la mujer del flujo de sangre buscó a Jesús. Es decir, que la mujer del flujo de sangre puso la mira en el maestro, en el que podía hacer el milagro, porque ella lo había gastado todo en los médicos. Amén. Es decir, todo tiene su tiempo. Llegó el tiempo en que Jesús apareció en el lugar donde él se iba a encontrar con ella. Ella iba a encontrar al maestro, iba a poder buscar su milagro. Ahora, ¿desde qué perspectiva lo estás viendo? ¿A quién quieres buscar? ¿Quieres buscar a Dios Todopoderoso o quieres hacer como este rey que dice que estaba buscando Ocosías, me parece que se llama, en 2 Reyes, su capítulo 1, que dice que el rey Ocosías fue a buscar a Beelzebub, en vez de buscar al Dios de su padre, Jehová Dios de los ejércitos, que era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de sus padres. Ahora, ¿quién usted está clamando para que le haga el milagro? Algo que yo he entendido de Dios, de parte de Dios, es que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Usted busca a los brujos o usted busca al Dios que hace la sanación. O usted busca al Dios que da la vida o usted está buscando a cosas vanas, a ídolos mudos, como le llama la palabra. Ahí Dios no va a intervenir. Bendito sea el nombre de Jesús. A mí me enseñaron algo ayer, que es la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, a ver si me acuerdo. La voluntad de Dios. La persona puede ir a buscar al que no es Dios, ¿verdad? Puede ser que en la misericordia de Dios, Dios permita un milagro por su misericordia. Dios haga un milagro por su misericordia. Ahora, eso va a hacer que usted crea aquel ídolo mudo que usted buscó. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, ¿eso lo va a apartar de Dios? ¿Y eso es lo que uno quiere que pase en su vida? No. Eso no es lo que Dios quiere que pase en la vida de uno. Ahora, por un momento, usted aparte todo lo que usted cree y busque solamente al Dios Todopoderoso, al que hace lo imposible posible, y usted mismo va a ver de cómo Dios va a hacer el milagro. ¿Por qué? Porque toda la gloria es de Él. Ahora, algo que estaba leyendo en los Salmos las otras noches, que decía de que Dios convierte
lo estéril en fértil. Una de las maldiciones, hermanos, que le voy a decir que aparece en la Biblia, es que cuando uno le sirve a otros dioses, la mujer recibe esterilidad. El campo recibe esterilidad, es decir, que aparecen sequías. La mujer que era fértil, de pronto, empieza a ser estéril. Eso lo dice la palabra de Dios. Y si me está diciendo dónde es que está, yo se lo busco y se lo doy después al final del video, para que pueda saber y sepa que eso es real. Amén. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? De que Dios puede hacer el milagro, pero ¿a quién estás buscando? ¿Al que hace el milagro o al que hace falsos milagros? Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dios no quiere que uno navegue en dos aguas, o con Dios o con el diablo, o con Dios o con el mundo, o con Cristo o con el brujero. ¿Cuál de los dos? Ahora, Cristo te va a dar la vida, el brujero te va a dar para la muerte. Bendito sea el nombre de Jesús, porque usted va a depositar su confianza en ellos, y ellos no traen la salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ir leyendo y no quedarnos ahí plantados. Dice que la mujer tocó a la espalda a Jesús, la que tenía flujo de sangre, y fue hecho el milagro. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice la palabra de que él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Fíjese lo que estaba diciendo, que la fe de la mujer la salvó. No dice que la sanó, la salvó. Pero la salvación trae sanidad. Amén. Dice que aún estaba hablando. Yo imagino que Jairo estaba desesperado. Se puso a pensar como cualquiera. Vamos a decir de que Jairo vino por su milagro. Entonces Jesús se detuvo y su hija se estaba muriendo. Pero es que Jesús se detuvo con alguien que tenía mucha fe. Jesús no se detiene con cualquiera. Jesús se detiene con aquel que lo está buscando de todo corazón. Amén. Y dice 49 que estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Es decir, que mientras Jesús estaba atendiendo la necesidad de la señora del flujo de sangre, Jairo aún estaba ahí fijo, esperando, porque quería que Jesús fuera a su casa. Era una necesidad de urgencia. Dice que se le apareció a alguien para decirle: no molestes al maestro porque ya tu hija ha muerto. Amén. Yo no sé a cuánto les han dado una mala noticia así de esa manera. Pero usted tiene que seguir aún viendo las cosas a la manera de Cristo y no a la manera humanamente de nosotros. Me imagino que Jairo empezó a llorar y se entristeció de gran manera. Quizás Jairo pensó y perdió toda la fe y pensó de que ya no había algo posible por hacer porque ella había muerto. Quizá la fe de Jairo era que mientras estaba con vida, aunque enferma, se podía hacer el milagro. Pero lo que Jairo no sabía es de que el que tenía delante era el que da la vida y el que la quita. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Vamos a seguir leyendo. Dice el 50, oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Fíjese, a Jesús ¿cómo se dice? No le asustó, ni le preocupó, ni le asombró esa noticia, porque Jesús sabía de que la niña se iba a morir en lo que él estaba ahí. Amén. Pero Dios quería hacer algo mayor, para hacer que la fe de Jairo fuera algo más mayor de lo que él creía. Porque Dios va permitiendo ciertas cosas en nuestra vida para ir aumentando nuestra fe de más y más, hasta que llegue, como dice la misma palabra, en algo, vamos a decir, algo espiritual, una enseñanza espiritual, que si tú eres fe de un grano de mostaza, diría este monte: sal de ahí y métete para allá, y el monte lo haría. Usted sabe que es algo como usted va a decir una montaña, pero una forma de decir de la grandeza que tiene la fe para las cosas de Dios que Dios quiere hacer. Amén. Por supuesto, si Dios quiere quitar un monte y hacerlo allá, lo puede hacer. Como dice la palabra, que a Jonás le hizo crecer una calabacera y al otro día hizo que un gusano saliera y se la comiera y se echó a perder la calabacera. Así son los milagros de Dios. Son cosas que uno diría: wow, pero ¿cómo esto es posible? Dios hace las cosas contra la ciencia, contra nuestra mente, contra lo natural. ¿Para qué? Para enseñarnos lo sobrenatural de parte de Él. Cristo sabía que ya la hija de Jairo iba a morir, pero Él quería mostrarle algo más grande, que no era solamente un milagro de sanación, sino un milagro de resurrección. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso Cristo le dijo a Marta de que si creyera iba a ver la gloria de Dios. Le dijo: yo soy la resurrección y yo soy la vida, dijo Jesús de Nazaret por su boca. Ahora, ¿cuántos de ustedes que están conectados lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dios va a permitir ciertas cosas según la fe de uno.
Si usted tiene un familiar que está enfermo, amén, usted mismo está enferma o enfermo, o sus hijos enfermos, y más con todo este lío que hay con el virus, bendito sea el nombre de Jesús, Dios va a dar conforme a la fe de uno. Y si Dios todavía no ha hecho el milagro, usted siga teniendo fe de que Cristo va a hacer el milagro. Porque usted cree que Dios, Jehová le dijo a Abraham de que sacrificara a su unigénito, Isaac, al de verdad de la promesa. ¿Por qué usted cree que se lo dijo? Porque según leemos en Hebreo 11, dice que la fe de Abraham era para creer que incluso Dios le podía resucitar de los muertos, y aún no se habían visto esos milagros de resurrección, de que una persona muera completamente, resucite. Pero la fe de ese varón, de Abraham, nuestro padre Abraham, fue de que él creía de que Dios podía hacer el milagro de resucitar a su hijo, ya que Dios le había dado la promesa de que por la simiente esa de él, de Isaac, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Pero eso era porque Abraham podía hacerlo. Ahora, Dios no le va a poner a usted una carga que usted no pueda llevar. Jesús estaba presente. Jesús sabía de que Jairo, amén, iba a tener la mala noticia de que su hija había muerto. Pero le quería mostrar algo mayor. No se asuste con lo que venga a su vida, porque algo mayor Dios le quiere mostrar. Amén. Vamos a seguir leyendo. Dice que le dijo, no temas, cree solamente y serás salva. ¿Cuál es esa palabra para usted? No temas, cree solamente y serás salvo. No temas, cree solamente y tu problema se va a arreglar. Cualquiera que sea tu problema, cualquiera que sea tu situación, tienes que creer solamente. Ver las cosas, la perspectiva de Jesús y no la perspectiva de Jairo. No a la perspectiva de alguien que le dan una mala noticia de esa manera. No a nuestra perspectiva natural, sino a la de Cristo, que las malas noticias no le asustaban. Dice la palabra que cuando le dio a los discípulos para ir del otro lado del río, bendito sea el nombre del Señor, dice que Cristo estaba en la barca, Jesús estaba en la barca, y se levantó una gran tempestad. Ahora, Jesús estaba tranquilo durmiendo, y ellos pensando, Señor, despierta el maestro que vamos a perecer, asustados. Ahora, ¿por qué Jesús no estaba asustado? Porque él sabe que no es su tiempo. De que la forma de que él va a morir va a ser en la cruz, no iba a ser en esa mar, no iba a ser en esa tormenta. Ahora, Jesús representa un verdadero hijo de Dios, de cómo debe actuar el hijo de Dios. Mientras los discípulos estaban asustados, Cristo estaba tranquilo. Ahora, los cristianos hijos de Dios, con estas malas noticias que estamos viendo todos los días, mientras los del mundo están asustados, ¿cómo tenemos que estar nosotros? Tranquilos, viendo la perspectiva de las cosas desde otro punto de vista, al punto de vista de Cristo. Muchas veces intentaron matar a Cristo, pero no podían. ¿Por qué? Porque no era su tiempo todavía. Amén. Vamos a seguir leyendo. Dice el 51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Ahora, ¿por qué Jesús solamente andaba con Pedro, con Jacobo y con Juan? ¿Por qué? Porque tenían que ser hombres de fe. No hay nada peor que tú hacer algo que Dios te ha mandado a hacer, y si tú no concuerdas, chocas con esa persona, no andes con personas que vayan en contra de tu fe, en contra de lo que Dios te ha hablado, en contra de las promesas de parte de Dios, en contra de lo que Dios te ha mandado a hacer. Tú tienes que ir con gente que tenga la misma visión tuya. Ahora, ni Pedro, ni Jacob, ni Juan se rieron, pero vamos a ver qué sucedió más hacia adelante. Amén. Dice la palabra, y lloraban todos, y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. ¿Cuál fue la perspectiva de Jesús? No está muerta, sino que duerme. Amén. Ahora, ¿quién de ellos podía creer de que la muchacha no estaba muerta, sino que estaba dormida? Si la vieron ya que expiró su espíritu. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice que la muchacha, en el punto de vista de Jesús, no estaba muerta, sino que estaba durmiendo. Ahora, ¿desde qué punto tú estás viendo tu situación, tu problema? ¿Con qué mente, con qué corazón, con qué fe tú estás viendo las cosas? Dice, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Siempre van a aparecer los burladores en contra de tu fe, en contra de lo que tú estás haciendo en Dios. Siempre van a haber burladores. Y eso lo dice hasta la misma palabra, que en los últimos tiempos iban a venir burladores. Mire,
usted empieza a buscar a Cristo y van a empezar a aparecer burladores. Usted empieza a tener la perspectiva de la vida desde otro punto de vista y no hoy porque soy joven tengo que gozar, perrear, hacer de todo lo que hay en el mundo porque soy joven, la vida es una sola y el mundo se está acabando. Ahora, si usted tiene la misma perspectiva que todos en la tierra, no va a hacer diferencia. Va a ser amigo del mundo. El mundo te va a oír. Va a andar contigo. Ahora, cuando tú te pones a la visión de Jesús, van a aparecer burladores. Van a aparecer gente que no van a entender lo que tú estás haciendo. Porque mira lo que dice en 1 Corintios. Bendito sea el nombre de Jesús. Mira lo que dice en 1 Corintios. Espero que usted esté entendiendo lo que el Señor está hablando. 1 Corintios, vamos a ir a su capítulo. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ir al capítulo 1. Dice 1 Corintios, el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Porque la palabra de la cruz, nuevamente, es locura a los que se pierden. Es decir, a los que están perdidos, que no conocen el evangelio, no conocen las cosas de la fe, no conocen las cosas de Dios. Es locura porque están perdidos. Ahora, esta gente que se estaban burlando de las palabras que Cristo había usado, era gente perdida, que no conocían los milagros de Dios, no conocían la forma de Dios trabajar, no conocían al maestro, no sabían ni tan siquiera quién estaba delante de él. Por eso hacían burla. Ahora, ¿por qué? Porque son gente perdida y para ellos son locura. No va a creer usted de que para esos que se burlaron, lo que Cristo dijo era una locura, que no estaban muertas, sino que dormidas, porque una persona dormida respira. Una persona dormida tiene pulso, el corazón le late. Ahora, ellos la vieron que estaba pálida, la vieron de que la muchacha ya no respiraba, su corazón no hacía pulso, se había puesto dura quizás. Y entonces dijeron, no sabe de la que habla. Me imagino que habrán dicho, porque dice que está dormida cuando en verdad está muerta. Y empezaron a hacer bullying, empezaron a reírse. Pero como dice una frase que se usa mucho en el mundo, el que ríe del último ríe mejor. Ellos se rieron primero, pero al final Cristo no ha hecho nada en cara, como nosotros los seres humanos, que echamos las cosas en cara, nos vanagloriamos. No, Él hizo el milagro y vamos a ver qué va a pasar, lo que pasó después. Dice, los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Los otros que hemos creído en la fe de la salvación, para nosotros las cosas de Dios no son locura, son poder de Dios. Amén. Poder de Dios porque el evangelio es poder de Dios. Sigue leyendo. Dice el 53. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, dicen que ellos sabían de que estaba muerta. Amén. Le quiero dar una pequeña enseñanza antes de seguir leyendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a hacerlo un poquito más para adelante. Vamos a seguir leyendo mejor. Dice el 54, pero quiero enseñarle algo. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. ¿Cómo le dijo Jesús a la muchacha? Muchacha, levántate. Ese levántate no le dijo, no usó otras palabras, solamente dijo levántate. Porque en la fe de Jesús solamente tenía que decir eso. En Jesucristo, que es la vida, que es el camino, que es la salvación, que es todo, que es la verdad. Solamente necesitaba pocas palabras para hacer el milagro. No como hoy en día, personas que dicen que echar fuera demonios, meten 300 años para echar fuera un demonio. Se meten horas y horas y horas para hacer una sanación, a veces ni sale la sanación. Amén. ¿Y qué será que pasa? Nos falta más comunión con Dios. Nos falta más de buscar de Dios. Dice el 55. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Quiero hacer una pequeña pausa aquí. Dice que el espíritu de ella volvió. Eso está en Lucas 8:55, para los que no tienen Biblia en la mano. E inmediatamente se levantó. Miren, vamos a ir un momentico para que vean lo que significa morir. Lo que significa morir. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Es que el espíritu se va del cuerpo. Literalmente, la muchacha sí se había muerto. Lo que en la fe de Jesús le dijo que está dormida. ¿Por qué? Porque le iba a hacer levantarse. Porque ya cuando uno dice está muerta, cuando una persona te dice esta persona murió, en nuestra mente está, ya más nunca lo voy a ver,
más nunca voy a estar con él, con ella, más nunca lo voy a poder abrazar, más nunca va a poder hablar conmigo. Eso es lo que pasa en la mente. En verdad, muchacha, se había ido su espíritu de su cuerpo. Pero Jesús, teniendo fe, siendo la resurrección y la vida, él dijo, esta muchacha va a volver a la vida, está dormida, dando unas palabras de aliento. Amén. Pero eso solamente le va a entender a aquel que tuviera fe en Jesús. Vamos a ir un momentico a Juan, su capítulo 10, versículos 17 y 18. Miren lo que dice Juan 10, 17 y 18. Amén. Para eso un momentico. Antes de ir a Juan 10, 17, 18, vamos a ir un momentico a Juan 11, del 23 al 26. Mira lo que le dijo el Señor Jesucristo a Marta. Bendito sea el nombre de Jesús, cuando su hermano Lázaro había muerto. Mira lo que le dijo. En Juan 11, del 23 al 26. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ahora mire la fe de Marta, que no entendía de que era de ahora mismo, sino entendía la resurrección de los muertos cuando sea el tiempo de que suene la final trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero. Fíjese, pero no estaba entendiendo. Por eso es que la gente no entiende a Jesús muchas veces. Dice Marta, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Es decir, estás delante del que resucita. Estás delante del que da la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, que el que cree en Dios, aunque esté muerto, va a vivir. Ahora, a Jairo le hacía falta creer más en Dios. Le hacía falta creer más en Jesús. A la mujer de Jairo, la madre de la muchacha, le hacía falta creer en el maestro más aún de lo que creían. Necesitaban ver de que él era el dador de la vida, el que podía resucitar. Dios es el que puede resucitar tu matrimonio. Dios es el que puede resucitar a un hijo tuyo que se haya ido de la iglesia y ahora está haciendo cosas que no convienen, que esté en el mundo en las drogas. Ahora usted tiene que creer de que Cristo lo va a resucitar por fe, espiritualmente, para que vuelva en sí, así como el hijo pródigo. Dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le digo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Ahora, eso fue algo que ella dijo, pero todavía no lo había visto. De que Jesús era la resurrección y era la vida hasta que resucitó a Lázaro, su hermano. Amén. Vamos a ir ahora a Juan 10, 17. Mire lo que dice. 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es decir, que el poder de Jesús es de dar la vida y de quitarla. Tiene poder para quitarla, para devolverla. ¿De qué manera? Ahora, ahí es donde quiero llegar una pequeña enseñanza. Usted que está conectado para que aprenda esto. A ver, como estuvimos leyendo en Lucas, a hacer todo más entendible. Lucas 8:55. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y leímos en Juan 10, 17 y 18 de que él tiene poder para poner su vida, para quitarla, volverla a tomar. Es decir, ¿y de qué manera? Porque es el espíritu que va, que viene. Cuando la muchacha se exhaló su espíritu, es decir, que murió. Pero Cristo podía hacer que el espíritu regresara. Mire, para que entienda. Vamos a ir a Génesis 25:8. Para que entienda que cuando el espíritu se va, es que el cuerpo se queda sin vida. Génesis 25:8, es decir, la carne queda sin vida totalmente. Génesis 25:8. Mire lo que dice. Bendito sea el nombre de Jesús. Ok, míralo aquí. Dice, vamos a ir desde el 7. Dice así, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. ¿Qué dice que le pasó a Abraham? Exhaló su espíritu, es decir, que se fue como un suspiro, y eso hizo que muriera. Ahora, ese es Abraham. Vamos a ir a Génesis 25:17. Mire lo que dice.
Ahora está hablando de los descendientes de Ismael, el hijo de Abraham, dice, y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló Ismael, y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. ¿De quién? De los que estaban en el reino de Dios que habían muerto. Amén. Ok, ese es Ismael. Vamos a seguir leyendo para que vea. Vamos a ir a Génesis 35, 29. Ahora, esto está bien precioso. Génesis 35, 29. Mire lo que dice. 28 y 29. Mire lo que dice. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo viejo lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Es decir, de que Isaac exhaló su espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, vamos a ir un momentico a Números 27, 16. Números 27, 16. Ahora, ¿cómo es que decían que morían todos? Que exhalaban el espíritu y morían. ¿Por qué? Porque irse el espíritu es lo que significa y representa que la persona se ha muerto, literalmente, físicamente ha muerto. No muerto espiritual, ha muerto físicamente. Ya se fue de su cuerpo el alma y el espíritu. Ok, Números 27, 16, mira lo que dice. Bendito sea el nombre de Jesús. Mira lo que dice. Le dio Moisés a Jehová, le dijo, ponga a Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. ¿Cómo le llamó Moisés a Jehová? Dios de los espíritus de toda carne. ¿Por qué? Primeramente porque Dios Padre es espíritu. Vamos a ir a Eclesiastés 12:7. Vamos a ir a Eclesiastés 12:7. Lo escribí todo para que no se me fuera ni un solo versículo. Eclesiastés 12:7. Mira lo que dice. ¿Cómo llamó Moisés a Jehová? Dios de los espíritus de toda carne. Eclesiastés 12:7. Mire lo que dice. Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es decir, que cuando una persona muere, Dios dio el espíritu sobre toda carne, y ese espíritu va a volver a Dios. Amén. Es decir, el alma y el espíritu deja este cuerpo, esta carne. Eso significa que la persona ha muerto. El alma va a estar durmiendo hasta que sean resucitados los muertos, unos para vida y uno para vida eterna y otro para muerte eterna. Pero el espíritu de toda carne va a volver a Dios, tanto el pecador como no el pecador. Ahora, mucha gente ha tomado esta palabra, para decir como que por eso todos son salvos, porque todos los espíritus de la gente vuelven a Dios. No, es que el espíritu representa vida, ¿verdad? Porque fue lo que Dios sopló en el hombre para dar vida. Pero el alma es lo que representa lo que uno es, lo que cada persona, como identifica, cada persona es un alma viviente. Con su manera de pensar, con su manera de vivir, con la manera como escogió. Porque el espíritu es algo aparte. Ese es el que se une con el Espíritu Santo para ser uno solo. Amén. Así dice la palabra. Ahora, es decir, que esta muchacha había muerto verdaderamente. Vamos a ir a Lucas 8 nuevamente. Esta muchacha de verdad había muerto. Ahora, ellos como no tenían fe, habían entendido, bueno, ya se fue el espíritu en ella y no hay más nada que hacer. Ahora, ¿quién va a hacer que vuelva ese espíritu? ¿Cómo uno va a decir, bueno, se me murió mi tío? Dios manda al espíritu a que vuelva. Uno no puede mandar a Dios que Dios haga que un espíritu vuelve. Es solamente Dios si quiere hacer ese milagro de resurrección. Ahora, Cristo quería hacer ese milagro de resurrección, de hacer que el espíritu volviera a la carne, a poseer el mismo cuerpo, para que ese espíritu y esa alma volvieran a darle vida a la persona que ya había muerto. Ahora, Cristo veía de que eso era posible porque Él sabía quién era Él. Como le dijo el mismo Jehová a Moisés, yo soy el que soy. Cuando te pregunten, dile, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Por qué? Porque Cristo es, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Él es la vida. Así se llamó Cristo. Amén. Ahora, se necesitaba de que ellos tuvieran una experiencia mayor. Amén. Lo que esas personas que no creen en estas cosas se van a burlar de este tipo de cosas. Ellos no creen en esto.
Todas las personas que no creen en la palabra, por eso hay gente que tú les vas enseñando la palabra y lo que hacen es burlarse y reírse. ¿Por qué? Porque no tienen fe. No conocen al Dios de la palabra. No conocen al Dios creador de todas las cosas que se reflejan en esta palabra. Por eso lo encuentran como algo para reírse, para hacer burla. Hasta incluso para romper la palabra de Dios, que es una falta de respeto contra Dios. Amén. Ahora, desde perspectiva de los padres de esta muchacha, la muchacha había muerto. A la perspectiva de Cristo, solamente estaba durmiendo, porque él sabía que su espíritu iba a volver a la muchacha y se iba a levantar. Amén. Es decir, de que Dios siempre te va a traer palabras cuando hay una necesidad, una palabra de levantarte. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, siempre se va a aparecer, así como en el versículo 49, alguien que va a querer venir a interrumpir tu fe. A venir, en vez de ayudarte, a aplastarte. Siempre va a aparecer alguien. Ahora, si Jairo hubiera atendido a la voz de aquel hombre que le dijo que la hija estaba muerta y se hubiera ido, imagínese, Jairo todavía estuvo, a pesar de todo, estuvo creyendo hasta el final. Y Cristo tuvo misericordia. Ahora hay que saber de quién estamos escuchando las cosas, porque las que escuchemos nos pueden bajar la fe. Nos pueden bajar de lo que Dios ha puesto en nosotros para creer. Y dice el 56, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que no dijese lo que había sucedido. Es decir, que los padres se quedaron en shock cuando vieron de que la hija que estaba muerta había resucitado. Y Cristo le dijo que él le mandó que no le dijese a nadie. Hay cosas que Dios va a hacer en tu vida que no es para que las diga, y hay otras que van a ser para que las diga. Hay cosas que Dios te va a mandar también a que por un momento no lo digas y después en otro momento te va a abrir la boca para que las diga. Amén. Pero hay que obedecer a Dios a la manera como el Señor dice las cosas que lo haga. Ahora, como le estaba diciendo, tenemos dos personajes aquí. Uno que tuvo fe, Jairo, pero tuvo fe solamente mientras estaba enferma. Quizás si hubiera estado muerta la muchacha, no lo hubiera buscado. Amén, bendito sea el nombre de Jesús. Pero tuvo fe. Ahora, Cristo tenía que hacer un milagro mayor para que ese hombre tuviera una experiencia mayor en Dios. Tenemos el otro personaje que es la mujer de flujo de sangre. Una mujer que de su perspectiva dijo, este es el momento de yo alcanzar mi milagro, porque a mí el hombre no me ayudó en nada. Es decir, el médico lo gastó todo y no le ayudó en nada. Mira, hay gente de que muchas veces han cambiado a Dios por el dinero, han cambiado a Dios por el trabajo, han cambiado a Dios por la economía. Y entonces, si tú no buscas a Dios, que es el que tú descuida la economía, nada estás haciendo. ¿Sabes por qué? Porque lo mismo que estás reproduciendo y dejando a un lado a Dios, Dios con una enfermedad, con un accidente, con un problema, con una situación, va a hacer que ese dinero se vaya como aire. Ahora, qué doloroso es que Dios haga eso. Y se lo digo por experiencia propia, porque yo lo viví. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque usted no puede poner a nada delante de la búsqueda de Dios. Mira cómo Marta estaba afanada en la casa para servir al maestro. Ay, que si la comida. Ay, que si estoy haciendo pupusa. Ay, que si estoy haciendo baleadas para Cristo. Ay, que... Una forma de decir. Ay, que la casa recogida porque el maestro está aquí. Ay, que si esto. En vez de aprovechar de que Cristo no iba a todas las casas. Ponerse a los pies del maestro como estaba María. Por eso cuando llegó el momento de la muerte de Lázaro, Marta era la que estaba más atormentada, no sabía cómo hacer. Sin embargo, María estaba más tranquila. ¿Por qué? Porque ya María iba aumentando la fe en ella. Mientras María veía las cosas de una manera, Marta la veía más de otra, desesperada aún. ¿Por qué? Porque tenía que haber aprovechado el momento cuando el maestro estaba ahí. Ahora, gracias a Dios de que Jairo no escuchó el consejo que le dio ese hombre de que dejara al maestro, que no lo molestara más. Amén. Pero qué lindo es el Señor de que Dios siempre te va a dar una puerta de escape. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Tenemos que escuchar a las cosas a la manera de Dios, a la manera como Dios nos haya ministrado, que debemos hacerlo. Porque van a venir personas a querer decirte algo diferente. Dice la palabra que cuando había una tormenta, y vamos a ir un momentico, ya estamos terminando ya. Cuando había una tormenta, esto está en Mateo 14, 22. Solamente lo haré un pedacito de eso. Mateo 14, 22. Mira lo que dice. Dice el versículo 24.
Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Ok, es decir que la barca estaba sobre el mar. Vino los vientos, vino la marea y casi que estaba hundiendo la barca. Ahora, Cristo va a venir en el momento preciso, en el momento exacto. Cristo viene caminando sobre las aguas. Los discípulos dicen es un fantasma. Por supuesto, por el temor, por la preocupación. Ellos estaban dejando su fe para ahora ponerse a ser hombres naturales que eran. Bendito sea el nombre de Jesús. Y lo primero que pensaron es un fantasma. No se le ocurrió en otra cosa. No se le ocurrió que puede haber sido el maestro. Ahora, Pedro tiene, como vamos a decir, el impulso de parte del Espíritu de allegarse al maestro, creyendo de que era el maestro, de que él había entendido que la voz era del maestro. Ahora, yo imagino que Pedro dice la palabra que iba caminando, pero de pronto Pedro parece que la fe le faltó y empezó a hundirse, pero yo me imagino de que los discípulos que estaban en la barca, cuando Pedro caminaba sobre las aguas, quizás le decían, Pedro, es un fantasma, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde tú vas? Ese no es el maestro. Porque siempre van en piedras de tropiezo a chocar con lo que Dios te ha hablado. Ahora, si tú escuchas y pierdes la perspectiva de las cosas, te vas a hundir. Fíjese, si Jairo hubiera escuchado la voz de ese hombre, se iba a hundir y el milagro quizás nunca hubiera podido ser hecho. Porque el Señor es caballero y Dios no fuerza a hacer nada. Por eso Él dice que la salvación viene por fe. El justo por la fe vivirá. Si tú tienes fe de que no va a pasar el milagro, no va a pasar. Si tú tienes fe de que Cristo va a ir a tu casa como lo tuvo Jairo, Cristo va a ir a poseer tu casa. Jairo vino para que Cristo fuera a su casa. Y aparte de fuera a su casa, hiciera el milagro. Amén. Mira cómo Ana, la madre de Samuel, a pesar de que vino Elí y diciéndole, tú estás borracha. La injurió de que estaba borracha. ¿Por qué? Porque ella lloraba y hablaba solamente así moviendo su boca. No era muy alto que estaba orándole a Dios en el templo. Ahora, si Ana hubiera escuchado lo que dijo Elí, quizás Ana se hubiera molestado, hubiera decidido no ir más al templo a orar porque me molestó lo que dijo Elí. No, Ana no perdió la perspectiva de saber de que Dios da hijo y Dios quita hijo. De que Dios cambia lo estéril en fértil, porque Ana era estéril. Ahora, ella fue la persona correcta, aquel que puede cumplir mi necesidad. No fue tanto médico como hoy en día que la gente se hace 2700 cosas, en vez de buscar primeramente un milagro de Dios para tener una, ¿cómo se dice? Una experiencia con Dios, porque es tan hermoso cuando uno tiene experiencia con Dios. Es bello y precioso. Ahora, Ana fue la persona correcta. La perspectiva de Ana era, Dios me va a dar un hijo y yo tengo fe de que lo va a dar. Ahora, cuando se apareció Elí, a ofenderla, a que ella perdiera esa fe, ella dijo, a mí nadie me va a remover de mi fe. ¿Y qué pasó? Que dice la palabra, que cuando Elcana se llegó a Ana su mujer, Jehová se acordó de las palabras que Ana había hablado en el templo para con él, con Dios. Y Dios le permitió tener un hijo. Y Ana hizo conforme a la promesa que hizo aparte de Dios. Y Dios le dio más hijos aparte de Samuel. Mira qué lindo y qué misericordioso es el Señor. Mira qué hermoso es Dios. Ahora hay que ver las cosas a la manera de la fe, a la manera de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Hermanos, espero que haya podido entender la palabra. Amén.